Saludos. En esta entrevista fundamental del programa, ya completándolo, tenemos un invitado muy especial, el abogado penalista Félix Damián Olivares, que ha estado otras veces con nosotros y que le agradecemos profundamente su presencia para dialogar sobre temas relacionados, sobre todo con el caso Medusa y su expertise como especialista en el tema penal. Muy buenos días. Muy buenos días. Un placer estar aquí con ustedes para ponerme a disposición de sus inquietudes y las que les interesan a los televidentes y a quienes siguen el día. Muchas gracias, Félix Damián. Antes de comenzar, vamos a brindarle un cafecito que creo que le caerá muy bien. Y mientras tanto, en lo que Kenia le brinda su café, yo quisiera escuchar del profesor cómo llegamos a esto. La gente dice, pero ven acá, es que no es posible tantas cosas, esto es surrealista, esto es de una película de Netflix. ¿Cómo llegamos aquí? Miren, yo antes de responder eso debo decir y empezar por decir que lo que el Ministerio Público está planteando son proposiciones, son afirmaciones pendientes de ser verificadas en el proceso. Digamos, en el juicio se verá si esas proposiciones son verdaderas o son falsas. Es decir, en términos de lógica formales, son proposiciones con cierto nivel de probabilidad, pero que son las pruebas, en esto cabe decir, los rastros, las evidencias debidamente analizadas, las que van a decir si esas afirmaciones son válidas o son falsas. Eso quiero partir de eso, es decir, el sistema está diseñado así. ¿A cómo llegamos a esto? Yo creo que el máximo responsable desde el punto de vista político de que el órgano encargado de hacer cumplir la ley, el órgano predispuesto constitucional y legalmente para hacer cumplir las leyes penales, diseñar la política criminal, investigar a los criminales, se haya llegado a este desorden, es porque el máximo responsable tomó esa decisión. Es decir, el expresidente de la República es políticamente responsable de designar allí a una persona cuya cualificación era su adhesión al proyecto político. Es básicamente eso. Su incondicionalidad. O sea, eso no se explica que ese desorden, digamos, borrado de archivos, que es probablemente lo más grave, gestión de bienes bajo custodia de manera desordenada, desaparecer todos los registros con relación a esos bienes, incluso se estaba ahorita hace un rato destacando que se borraron los procesos que tenía a su cargo la doctora Gisela Cueto. Todo eso, esas prácticas lo que revelan es un desorden mayúsculo. Y yo creo que llegamos ahí por la politiquería alojada en el Ministerio Público. Por eso, las propuestas que uno pudiera haberla visto con ciertas reservas en un principio sobre el fortalecimiento del Ministerio Público, claro, pasando una auditoría de todo el Ministerio Público, una depuración en positivo, de llevar los mejores recursos humanos allí, yo creo que cabe el fortalecimiento del Ministerio Público, que se le den más recursos al Ministerio Público, porque todo lo que se invierta en capacidades de investigación y prueba con relación al Ministerio Público va a multiplicar el nivel de justicia en la República Dominicana. Y la justicia es un gran valor. Correcto. Usted está de acuerdo, usted está hablando de darle más recursos al Ministerio Público. Un Ministerio Público cuya fórmula actual
proviene de la reforma constitucional del 2010. Eso es correcto. Ya hay varios penalistas, constitucionalistas que han cuestionado el grado de autonomía que debía de tener este Ministerio Público, y otros han afirmado que está garantizado en la Constitución del 2010. Incluso el actual gobierno se lanzó a una campaña que por lo visto se ha enfriado un poco en estos días, de tratar de hacer una reforma constitucional para fortalecer la autonomía del Ministerio Público, porque hasta ahora lo único que tenemos es un presidente que le ha confiado el Ministerio Público a una figura intachable que ha demostrado su autonomía, pero el mismo actual presidente, como cualquier otro, podría cambiarlo y colocar a alguien como el anterior procurador o peor todavía. Vamos a ver, hay niveles, digamos, hasta ahora lo que tenemos en el Ministerio Público es la independencia funcional y cierta inamovilidad relativa, el sistema de carrera del Ministerio Público, que es una parte que tiene que ser auditada, que tiene que ser revisada, de cómo ciertas personas se incorporaron a la carrera, al sistema de carrera, pero a lo que propende la reforma constitucional propuesta por el presidente de la República, por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, y que fue socializada en el Consejo Económico y Social, y que ya fue suscrito el documento en su mayor parte, incluye un fortalecimiento del Ministerio Público acotándole sus tareas. Por ejemplo, el Ministerio Público no tiene por qué estar gestionando cárceles. Esa debe ser una función del Ministerio de Interior y Policía. La gestión de la seguridad interior y dentro de ella las cárceles y la parte ejecutiva de la pena debe ser una función del Ministerio de Interior y Policía. El Ministerio Público va a diseñar la política de persecución, de investigación y va a requerir de los tribunales la aplicación de la ley. O sea, que pronuncien la sentencia. Pero no debe manejar. Pero no debe manejar eso. Lo mismo es la parte de la gestión de los bienes bajo custodia. Hay una oficina de bienes incautados que es la que debe, hasta el momento de que se pronuncie el decomiso y la realización de esos bienes, es la que debe gestionar esos bienes. El Ministerio Público no debe estarse distrayendo en funciones que no son las propias del diseño de la política criminal, de la investigación y la persecución. Eso es lo que eso es lo que tiene que hacerse, y excluir al Ministerio Público del Consejo Nacional de la Magistratura para no crear un desequilibrio, salvo que se amplíe el Consejo Nacional de la Magistratura siguiendo el modelo italiano, donde también están los académicos, en donde están jueces de diferentes niveles, pudiera hacerse. Pero si se va a mantener un Consejo Nacional de la Magistratura reducido, no tiene por qué estar el Ministerio Público ahí. Y en esa parte yo valido la propuesta del Poder Ejecutivo de una reforma constitucional puntual para fortalecer los órganos de control y de aplicación de la ley. En esto está la Contraloría General de la República también, darle mayores niveles de independencia, porque fíjense un tema, ¿cómo es posible que a la Procuraduría General de la República se le haya puesto a gestionar 10.500 millones de pesos, 10.000 y tantos millones de pesos? Para una construcción. Para una serie de construcciones que es propio de obras públicas o propio de otras oficinas, ahora es del Ministerio de la Vivienda. Entonces, eso no debió ser. Lo mismo que no debió ser que se escogiese como parte para un proyecto de construcción terrenos cuyo movimiento de tierra solamente costó más de 1.000 millones de pesos. O sea, ¿cuántas fincas, cuántos lugares apropiados en el entorno del Gran Santo Domingo se hubieran podido adquirir con 1.000 millones de pesos? Eso fue parte. Félix Damián, yo le voy a pedir que haga uso de su capacidad de síntesis para que nos describa en la fase del proceso, en el caso Medusa. ¿En qué estamos ahora? ¿Qué viene? No, ahora acaba de concluir lo que se llama el procedimiento preparatorio, va a la fase intermedia, que es la audiencia preliminar, y ahí el Ministerio Público le está requiriendo a un juez de control y garantías
que le autorice a presentar su acusación en un juicio, que autorice o le no acepte esa prueba. Que, no, correcto, pero más que el examen de la prueba es el control del proceso de investigación y ver si se va a examinar eso en juicio o si ese caso no tiene méritos. ¿Y qué tiempo llevaría eso? Porque son 12.275 No, pero es que no tiene que examinarse, no hay que examinar. Lo que hay que examinar es los méritos de la solicitud, los méritos de la investigación y el juez va a hacer el control negativo de esa investigación, van a incorporar también los argumentos y los datos de las defensas, es básicamente eso. Y debo decir que la acusación exhaustiva, rigurosa, pero yo creo que debió ser en el lenguaje más parca y concentrarse, digamos, esos calificativos, esos adjetivos salen sobrando. Lo que debió decir, los hechos son estos y encajan dentro de tales tipos penales. Ya las consideraciones de tipo moral, los juicios de valor, salen sobrando. El lenguaje en un requerimiento del Ministerio Público debe ser parco. Ya en el juicio, en la teatralización, pueden usarse, digamos, consideraciones de otro tipo y argumentos y figuras retóricas. Ha salido a relucir, perdona David. No, por favor, sí, la figura del delator premiado, o sea, el colaborador, el caso Rafael. Sí, no, ese es un mecanismo de investigación y prueba extraordinario, es un mecanismo extraordinario previsto para los casos complejos, que es muy valioso, es muy útil, porque permite que alguien que es parte de la trama pueda ofrecer datos relevantes e irrefutables prácticamente de lo que allí pudiera haber ocurrido. ¿Por qué? Porque no se puede negar lo que se hace en un consorcio. Si hay uno de los que está consorciado, que da detalles, que ofrece elementos que corroboran las afirmaciones, entonces es una herramienta poderosísima para poder combatir ese tipo de criminalidad, la criminalidad organizada, y en este caso la criminalidad organizada desde quienes arriba tenían el deber de perseguir el crimen. En esa misma dirección, doctor Olivares, ¿hasta dónde se puede llegar en esa premiación? Es decir, el Ministerio Público tiene autonomía para determinar grados de delación y a cambio te doy esto, te doy lo otro, te saco del proceso. ¿Hasta dónde se puede llegar? Tiene ciertos niveles de discrecionalidad, de flexibilidad, pero tienen que ser conducentes a obtener un valor mayor, que prescindir del castigo de uno de los involucrados tiene que dirigirnos a que haya una acusación exitosa. Es decir, eso es lo que se trata. Dentro del elenco de imputaciones y requerimientos penales que vemos en la acusación, debo decir que aunque se mencionan muchas cosas, real y efectivamente los hechos que conllevarían mayor pena son la falsedad pública, los artículos 145 y siguientes del Código Penal, y lo relativo a la asociación de malhechores. ¿Y lavado? El lavado tiene penas que están por debajo de aquellas. No, entonces tenemos que despedir, pero yo quiero hacer una última pregunta, es sencillita. ¿Podría ser llamado Danilo Medina a este caso? Yo creo que sí, y sobre todo por el hecho de violar la ley del gasto público al conceder el manejo como si fuera una caja chica o el bolsillo de un pantalón vaquero, el bolsillo pequeño, bolsillo chiquito ahí. El bolsillo chiquito, dar a manejar 10.500 millones de pesos sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de buena gestión pública. Muchísimas gracias, doctor Olivares. Yo creo que ya hemos terminado. Espérenos mañana, miércoles 13. Sí. Miércoles 13 de julio. De la lotería. Y no es de la lotería. Hasta mañana.